En Sectorial transformamos los datos de los sectores en estudios que permiten a las empresas materializar oportunidades comerciales y prevenir desafíos y riesgos venideros. Con este objetivo, a través del podcast de Sectorial, hemos creado el espacio denominado Llamen al experto. Hoy, con la caída del sector moda, la estabilidad del lujo y el impacto de la innovación, hemos llamado a Lorenzo Velázquez, director de Transformación y Conocimiento de Inex Moda, quien nos compartió su visión. Vos sos licenciado en ciencias humanísticas, sos licenciado en filosofía, pero vos sos muy fuerte en temas de pricing, de estrategia comercial, de todo el desarrollo de cadena de suministro. ¿Eso uno cómo lo integra? Porque hemos visto un tema que son empresas multisectoriales, entonces empresas que han sido muy fuertes en un sector como el pharma, luego terminan en otro tipo de sectores asociados a la tecnología. Este tema, ¿vos cómo lo integraste pues a nivel personal, estudiar como esta línea y luego terminar en todo el frente que venías haciendo? Y ahorita hablamos un poquito más del área de conocimiento de Inex Moda. Eso es, digamos que ha sido un trasegar. De hecho, yo empecé la ingeniería, yo empecé como ingeniero ambiental, empecé a estudiar y yo digo que tuve una conversión epistemológica y estudiando ciencias me acerqué a preguntas muy bonitas, es el porqué de las cosas. Cuando yo estudiaba ingeniería muchas veces no encontraba las respuestas que necesitaba y me di cuenta que mis preguntas eran más filosóficas. Entonces, por ejemplo, yo cuando estábamos viendo termodinámica, yo me preguntaba mucho por los principios de la entropía y los principios de la entropía cuestionan, por ejemplo, los principios newtonianos de que la materia no se crea ni se destruye, que solo se transforma. La entropía nos dice otros principios de la termodinámica. Y ahí empecé un poco a preguntarme por la filosofía, por Aristóteles, el motor inmóviles, y a tener como preguntas muy profundas, incluso sobre Dios, sobre la vida, sobre el ser humano, sobre la ciencia. A partir de eso tomo la decisión, entendiendo que tenía una habilidad natural por los números, acercarme a las humanidades, y en las humanidades quise profundizar después en la filosofía y me especialicé mucho en filosofía económica, ¿cierto? Y en filosofía económica después ya hice la maestría en estudios políticos. Y estudiando economía y estudiando ciencias humanísticas, me empecé a entusiasmar mucho por entender el consumidor, entender la historia de comercio, entender la historia del Estado, cómo nacen los estados y cómo realmente a través de la economía o la coerción capitalizada se crean los estados, cómo se crea riqueza. Y a partir de eso empecé como a trabajar mucho en investigaciones para consumo masivo, sobre canales, sobre consumidor, y ahí de alguna manera empecé a aplicar las ciencias humanísticas al campo empresarial. ¿Por qué? Porque hay algo muy interesante y es que la economía no es una ciencia exacta, sino que la economía es una ciencia social. Por eso obviamente todas las disertaciones económicas eh, empiezan en el campo de la filosofía y terminan aplicándose. Y obviamente me di cuenta que al estudiar humanidades y filosofía tenía muchas herramientas que el mercado no tiene o que las empresas no tienen. Yo creo que hoy las empresas están incorporando más equipos interdisciplinarios, por ejemplo, para entender el comportamiento de los canales, entender el comportamiento de los consumidores, entender esas sensibilidades, no solo desde el punto de vista demográfico, sino también psicográfico, y ahí me empiezo a especializar en todo el tema de canales, cadenas de valor, generación de riqueza, y trabajé bastante tiempo para la industria de consumo masivo. Después, por razones de la vida, pues eh, no tendría tiempo para explicarlo acá y quizá no sea el espacio. Terminé vinculado a una industria en Colombia que es muy bonita, es muy poderosa, de mucha generación de valor, de riqueza, que es la industria de la moda, la segunda industria de consumo más grande del mundo y que es capaz de generar una riqueza personal muy grande. Después podemos profundizar en esto, pero digamos que así empecé como ese derrotero. Como bien dices, estudié mucho tiempo la generación de ecosistemas y las cadenas de valor. Todavía soy un estudioso de cómo generar ecosistemas competitivos, cómo generar comunidades que generen ecosistemas, porque creo que es la única manera de generar valor y de competir. Y
y creo que ahí la competencia es fundamental. Yo creo que muchas veces se ha satanizado la competencia, pero si no hay un ecosistema, no se puede competir. Si no se genera valor compartido, no se puede competir. Y yo lo pongo con un ejemplo muy sencillo, la importancia de las cadenas de valor y de la competencia de los clústeres. Y es que si yo hoy pongo una tienda posiblemente en una zona apartada de la ciudad, una sola tienda, quizá me lleguen clientes. Pero si yo pongo en esa misma zona un centro comercial que tiene 10 tiendas, llegarán más clientes. Pero si tiene 500 anclas y empresas tractoras fuertes, ellos mismos ayudan a generar tracción y es el fenómeno de Silicon Valley, es el fenómeno del ecosistema de innovación que lo he estudiado bastante, por ejemplo, lo que pasó en Berlín, ¿cierto? Que uno se tiene que preguntar o cómo se crearon las grandes innovaciones en el MIT, por ejemplo, el radar para ganar la Segunda Guerra Mundial, a través de esa generación de ecosistemas y esas sinergias que, ojo, incluso trascienden los sectores. Yo creo que hoy estamos dentro de un paradigma muy bonito, que hoy las empresas son transectoriales y hoy hablamos más de propuestas de valor y de generación de soluciones a través de ecosistemas, soluciones integradas que trascienden los sectores. Pero es que te lo pregunto porque pues ya hemos visto en evolución a nivel empresarial y los sectores, muchas de las empresas que nos acompañan en el diplomado, es que uno antes veía como unos equipos conformados por el área de marketing, el área comercial, el área de finanzas, el área administrativa, una gerencia, y veías pues unas carreras como muy estándar, o sea, era el administrador, era el negociante, era el financiero, pero ya empezás a ver involucrados en grupos de trabajo a antropólogos, a filósofos, como para poder identificar claramente como ese sentido del ser, que luego pues es el consumidor y luego pues eso cómo se ata. Entonces, pues es una invitación a todas las personas que están en el diplomado, que Lorenzo tiene mucho conocimiento, pues tanto en ese frente, en un conocimiento de innovación, en la cadena de suministro, en canales, le podamos hacer todas las preguntas. Pero antes de llegar a conocimiento en Inexmoda, entonces, ¿qué hiciste profesionalmente? Y hoy en Inexmoda, desde el área de conocimiento, ¿en qué se está trabajando principalmente y en los frentes de transformación? Ve, antes de eso yo trabajé un tiempo trabajé en proyectos sociales, después fui subdirector de una empresa que lo que hacía era administrar fundación de fundaciones y ahí obviamente se me generan unas inquietudes muy grandes y es no solamente eh, cómo se utiliza el dinero para generar bienestar, sino cómo se crean capacidades en las comunidades de desarrollo económico. Ahí me empiezo yo a vincular con el emprendimiento y entender cómo los países generan riqueza. ¿Cierto? Porque hay países que generan emprendimientos o ecosistemas científicos que son capaces después de capitalizarse y que son capaces de entrar a mercado, dentro de una lógica obviamente de oferta y de demanda. Después de trabajar con eso, empecé a trabajar en consumo masivo. También fui asesor en algún momento en cooperación e inversión de la alcaldía de Medellín. Nunca he estado pues vinculado a la política, pero me llamaron en ese momento. Creo que el alcalde era Alonso Salazar. Me tocó trabajar mucho con la gobernación y la alcaldía en su momento. Después volví al consumo masivo, donde pues obviamente me gustaba caminar mucho la calle. Después de comprender mucho el mercado, la psicología, incluso hasta los vendedores, me di cuenta que tenía una habilidad muy grande, no solo comercial, fui gerente comercial de una empresa que hacía outsourcing de distribución para Unilever, también para grupos de consumo masivo de congelados y de proteína. Bueno, en fin, terminé ahí y después me empecé a especializar en algo que se llama desarrollo de negocios. En el consumo masivo es muy normal ese cargo, ¿cierto? Director de desarrollo de negocios. En su momento mi cargo era como director de proyectos especiales y era cómo desarrollábamos negocios. Y en algún momento fue muy bonito porque pues nosotros con mi equipo anticipamos el boom de Oreca de Bogotá de hace 15 años, anticipamos el boom de Medellín, cómo estructurar los canales para servir lo que nosotros creíamos que iba a ser un boom de la oferta Oreca y de restaurantes por los cambios en los estilos de vida, por los cambios de consumidor. Hicimos cosas muy interesantes. Ahí me empecé también a especializar mucho en el retail,
comprender como los secretos de retail, porque este punto funciona bien, este no, porque esta estructura de marca funciona o no funciona bien. Y ahí pasé a la industria de la moda, porque la industria de la moda, si bien ha sido el referente de la construcción del retail como lo conocemos, es decir, si hoy uno va a una tienda de Apple en New York, en la Quinta Avenida, un flagship de Apple, te vas a dar cuenta que es una imitación de los flagships de moda, ¿cierto? De hecho, muchas de las empresas de tecnología en sus departamentos de trade, de retail, empezaron a emplear personas que venían de la moda, porque Macy's fue el principal retail como lo conocemos hoy en día, que reemplazó las ofertas de las plazas de mercado, que obviamente pues es otro concepto, pero que también hoy subsiste. Entonces digamos que ese fue como mi trasegar y mi derrotero, y por eso empecé pues como en la industria de la moda. No sé si respondí un poco la pregunta, o por lo menos creo que fue lo que entendí. Sí, no, como el background nos queda muy claro, Loro, y todas las bases que tener luego para llegar al tema de moda. Quiero es entender ahorita desde Inex Moda en el área de conocimiento qué frentes principalmente están trabajando y qué frentes en ese componente tan grande, tan amplio que es el de transformación. Vale, nosotros tenemos como varios frentes. Uno, dentro de nuestro ecosistema, los emprendedores son fundamentales y es cómo generamos las nuevas empresas. ¿Quiénes son los nuevos Cristales? ¿Quiénes son los nuevos Arturo Calles? ¿Los nuevos Leonisa? ¿A quiénes podemos acompañar para generar esos nuevos modelos de negocio? Y ahí tenemos casos exitosos como Joana Ortiz, ahí tenemos casos exitosos como Undergold, como Monasteri, digamos, empresas que vienen desarrollándose en ese ecosistema, y constantemente estamos apuntándole esos dos. ¿Cómo convertimos a Colombia en el nuevo hub de moda sostenible del mundo? Y aquí hay una cosa muy importante: cómo integrar la cadena de valor del agro a la cadena de valor textil, cómo nosotros todos los productos o subproductos agrícolas de desperdicio se pueden convertir en nuevos materiales, porque vienen unos cambios muy grandes a nivel de consumo y que van a impactar mucho esta industria, todas las industrias en general, pero especialmente la industria de la moda. Otro frente de trabajo muy importante es la función social de la industria, es decir, cómo nosotros podemos vincular en personas, por ejemplo, población migrante, víctimas de conflicto armado, combatientes en esta cadena de valor, cómo la industria realmente puede servir como una plataforma para nuevos emprendimientos, para la innovación social, será muy importante. Estamos muy enfocados ahora en la estructuración de nuevos modelos de negocio de fashion tech, que es muy importante, que trascienden las propuestas de valor tradicionales del producto como lo conocemos. Estamos muy enfocados en la digitalización y cómo nosotros llevamos sistemas y software que hoy las casas de software no ofrecen, como sistemas de control de piso a los pequeños talleres de confección, y los podamos acoger a todos. Y obviamente una cosa que sí será muy importante es la investigación. ¿En qué? Consumidor, tendencias, sostenibilidad, hacemos también investigación en gasto, y obviamente los análisis sectoriales, donde tenemos un gran aliado que se llama Sectorial. Gracias. Pero, ya, o sea, hay muchos de esos elementos que tocas. De hecho, en la materia donde te estamos invitando en este conversatorio, tiene que ver inicialmente con Joana, que es nuestra profe pues, en este segmento, en poder entender un poco cómo funciona el macrosector, el sector, la actividad. Y hay un tema clave en lo que vos estás tocando es que, o sea, muchas veces uno piensa en el sector y es como, listo, yo soy moda, entonces yo soy cosmético, yo soy textil. De hecho, nos acompaña el diplomado Edgar Peña, no sé si lo conoces, que es de Comertex, que es del grupo OVA. Entonces uno se concentra específicamente como en lo que hace, pero vos acabas de mencionar solamente en moda, cómo lo conectas con agro, cómo lo conectas con medio ambiente, cómo lo conectas con tecnología, cómo lo conectas en materia de función social, y ahí es donde entonces empiezan a encontrar cuál va a ser el camino de sostenibilidad del sector. Pero yo quiero que nos hables entonces ahorita de moda, pero sobre todo de consumidor, porque muchos de los actores que están acá en el diplomado, bien sea no están directamente en el sistema de moda, no es un confeccionista, no es un textilero, no es un actor de cosmético, no está en calzado, en marroquinería, pero
su empresa, la organización que lidera, en algún frente tiene una relación directamente con consumidor. ¿Ustedes cómo están viendo el mercado? ¿Qué le ha pasado? ¿Para dónde va? ¿Cómo nos pudieras dar una radiografía de lo que está ocurriendo en el país en materia de ese consumidor? Yo voy a tratar de separar dentro de lo que cabe es más una separación de razón que de facto, ¿cierto? Es más como para un uso plenamente académico y es separar el consumidor como del contexto geopolítico o político que estamos viviendo, ¿cierto? Pero yo sí puedo decir una cosa de este consumidor visto bajo la lupa o las investigaciones de Inexmoa, y es que estamos entrando a una nueva etapa de consumo. Eso será muy importante para todos los que están aquí presentes y puede ser quizá la mejor etapa de Colombia y de su historia. Que yo creo que tenemos un potencial para generar valor no solamente en el consumidor colombiano, como lo conocemos, sino en el consumidor global. Dentro del consumidor colombiano, nosotros vemos unas sensibilidades muy claras, unas sensibilidades que empiezan a incursionar en el componente de sostenibilidad. Digamos que en materia de moda, el gasto de moda anualmente está entre 30 y 32 billones, 3 billones de pesos al año, pero nosotros en los últimos estudios que tenemos un 6% de un consumidor consciente. Estamos hablando casi de 1.8 billones que empieza a desmarcarse de consumo tradicional. Y este consumo tradicional empieza también a presionar nuevos modelos de negocio donde tenemos upcycling, nuevos modelos de negocio donde tenemos propuestas de valor diferenciadas, propuestas integrales, propuestas que tienen el componente de sostenibilidad muy alto desde lo cultural, desde lo social y obviamente desde lo ambiental, pero ojo, lo ambiental no es lo único y un consumidor que es cada vez más sofisticado y que empieza a incrementar su capacidad de gasto. Ahora bien, ¿dónde hemos sentido el problema? Es que nosotros veníamos con un crecimiento de la clase media muy grande, sobre todo desde el año 2001 hasta prácticamente el año pasado, y creo que es la primera vez en la historia donde vemos que la clase media, ¿cierto? La clase que estaba generando una movilización social dentro de las canastas de gasto, se empieza a desacelerar. Eso empieza a ser un inconveniente. Y dentro de lo que nosotros vemos en materia de consumo, y yo te digo que pues, yo llevo más de 15 años, 18 años investigando y pensando en el consumo de este país, me doy cuenta de algo bastante loco y es la primera vez después de 18 años que yo veo las canastas de gasto descompensadas y los ingresos de las empresas totalmente descompensados sobre la realidad del mercado y sobre el crecimiento económico del país. Yo sé que hablé muy conceptual, pero voy a tratar de explicar a qué me refiero. Normalmente, hace 2 años, 3 años, uno le podría preguntar a una textilera, a una marca, a una empresa de consumo masivo, preguntarle cómo te va, ¿cierto? Y dentro de la estructura normal, la gente, el 70%, 80% te respondía muy bien y el 30% no muy mal. Pero cuando hacías un zoom a, lo que no, a los que les iba mal, era que sus propuestas de valor de alguna manera ya venían bastante deterioradas, ¿cierto? Y había unos crecimientos interesantes de doble dígito de las empresas de moda, de consumo. Ustedes pueden ver las cifras de ingresos de las empresas de moda. Hay empresas de moda que hoy como grupo empresarial están facturando casi 2 billones. Por ejemplo, Manufacturas Elliot está en 1.4, Pax, que es 77, está en 800, y lo pues como grupo, que es una misma empresa familiar, son 2.2 billones en facturación. Y si lo comparas hace 10 años, los crecimientos han sido del 70, 80%, una cosa impresionante. Lo mismo para empresas como Línea Directa u otras empresas que están en la industria, Grupo Cristal, Leonisa, con unos crecimientos interesantes por el boom de lo que nosotros conocemos, el boom del retail en Colombia, el boom de los centros comerciales. Ahora bien, entendiendo este fenómeno que se da ahora, y es que lo que estamos viendo es que las empresas que están en el mercado masivo, las empresas que estaban sirviendo a ese consumidor que estaba en una situación demográfica de estrato 2, 3, ¿cierto? Empieza a tener problemas y empieza a tener problemas para consumir a raíz de la inflación. Pero, por ejemplo, los productos premium, incluso los productos de lujo,
empiezan a crecer de una manera desaforada. Y digamos que eso no lo veíamos en la estructura de gasto de nuestro país hace mucho. Y yo se los pongo en un ejemplo muy sencillo. Usted hoy hace 3 conciertos de Maluma en la ciudad de Medellín y los 3 conciertos se llenan. No importa si hay boletería de 5, 7, 8 millones de pesos, pero usted hoy va, por ejemplo, a las centrales de abastos, va a muchos puntos de retail y hay mucha gente que desde hace un año no puede consumir carne, literalmente no puede consumir carne. Y esa gente que ya no puede consumir carne porque la carne se les desapareció y en las conversaciones con consumidores esto es una realidad, se apareció de su canasta, posiblemente proteína 2 veces a la semana, ¿cierto? Y en algunos casos consumo de proteína 2 o 3 veces al mes, ya no pueden gastar. ¿Cierto? Entonces lo que estamos viendo hoy en el mercado es empresas que hoy crecen a doble dígito y empresas que se reducen al 25% de sus ingresos con respecto al 2022. Pero cuando revisas las propuestas de valor te das cuenta que no es un problema de propuesta de valor, es un problema que obedece a esos fenómenos. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, yo creo que hay una oportunidad muy grande para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios que de alguna manera puedan alivianar y puedan conectar nuevamente a esos consumidores mientras se estabiliza todo el componente de inflación, pero también hay unos productos y unas propuestas de valor cada vez más sofisticadas que se han testeado en el mercado nacional y que ya tienen una atracción internacional bastante grande y hay una oportunidad de buscar esos mercados. Pero ya pasaste por un punto ahí que me gustaría si te puedes detener un poco y es, en medio de una inflación tan alta y uno mira pues los datos de consumo en moda en cantidades, eso viene disminuyendo, o sea, como crecimiento real no se está presentando, es un crecimiento más en valor, ¿cierto? En un frente nominal, pero hay una explosión en un segmento particular que es el de lujo. Entonces uno es muy particular en medio de toda la revolución que hubo de Industria 4.0. Pues claro, si hubo revolución en Industria 4.0, entonces los GAFA, que son el Google, el Alphabet, el Facebook en su momento y Amazon, pues iban a puntear como los actores líderes de mercado, pero fue muy particular ver en la historia más reciente, después de pandemia, que quien te empezaba a puntear era Louis Vuitton y Louis Vuitton te termina convirtiendo a Bernard Arnault, pues el CEO y toda su familia como la persona más rica del mundo en unos momentos. O sea, uno cómo puede explicar eso o estos actores de lujo, qué fue lo que encontraron diferente que otros no encontraron para poder consolidar eso como tipo de estrategia empresarial o estrategia de nicho. Ve, Alejo, hay una cosa que está pasando en el consumidor y yo creo que eso no solamente el lujo, sino las marcas premium y con ADNs y propuestas de marca diferenciada pueden monetizar. Vos bien decías, si hoy vemos cómo está el gasto en Colombia y la canasta de gasto de la moda, nos damos cuenta que hay un crecimiento en volumen y en valor, como tú dices, pero hay un decrecimiento del más o menos el 3% en unidades. ¿Qué significa? Que obviamente pues la industria de la moda está muy bien si nos comparamos con la industria automotriz o si nos comparamos con la educación, que nosotros también estamos en educación, tenemos diplomados, pregrados y todo este tipo de cosas, o estamos muy bien si nos comparamos, por ejemplo, con construcción, que también está pasando por una coyuntura bastante difícil. Ahora bien, cuando vos ves cómo se comporta, uno diría, no, es que todo el mundo perdió participación. No, lo que vemos es que los productos menos diferenciados pierden la participación del 15 y las propuestas de valor más diferenciadas empiezan a ganar, incluso a tener crecimientos este año, que hablar de crecimientos, tengo marcas con crecimientos del 25, 18% en 2023, que la gente dice pues que las están agotadas. ¿Cierto? Hay productos literalmente que están agotados y son productos literalmente diferenciados y propuestas de valor diferenciadas. De hecho, emprendedores que hoy, por ejemplo, nuestra preocupación es su crecimiento desacelerado. Les pongo un ejemplo, una marca como Monastery es una marca posiblemente de 70.000 millones de pesos. En 3 años alcanzó 70.000 millones de pesos. Yo en algún momento tuve una reunión con una aceleradora suiza que me llamó y me dijo, Lorenzo,
es que quiero hacerte una pregunta. Nosotros llevamos mucho tiempo acelerando en Colombia, empresas de base tecnológica, fintech, y nosotros una empresa que vino acá, nosotros la desechamos, tú la aceleraste, y en menos de 2 años es una empresa que factura 5 millones de dólares. Ninguna empresa me ha llegado al millón de dólares y llevo invirtiéndole plata y dinero. O sea, ¿por qué la moda hace esto? Y es eso, Alejo, es la misma inquietud que tienen las grandes aceleradoras que se enfocan mucho en el producto, pero que no entienden algo tan importante como es el contenido, como es ADN de marca, no solamente propuesta de valor, cómo vender concepto, cómo vender contenido. Finalmente es la pregunta de por qué Rembrandt es Rembrandt y por qué es esto. Entonces, sin lugar a dudas, en el caso del lujo, por ejemplo, lo que pasa con Louis Vuitton, lo que pasa con estos grupos empresariales es que se desmarcan y se diferencian claramente en el mercado por la no repetición, por la no adquisición de ciertos bienes muy exclusivos, pero eso no solamente es exclusivo para el lujo, es decir, esas propuestas de valor, por ejemplo, el caso de los jeans Lola, que hay mujeres aquí lo conocen, o el caso de los monasterios, o el caso de los magios, los aguanditi, incluso las mismas empresas de faja, y es que si encontrás ese estilo de vida, si encontrás ese nicho de mercado, de alguna manera vas a poder generar tracción. Y les voy a poner, por ejemplo, un fenómeno interesante de la moda colombiana en Centroamérica y en países como México. Digamos que Centroamérica históricamente recibe mucho vestuario de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el país permite importar de segunda mano, permite importar de los outlets de los Estados Unidos. Esto no se puede hacer en Colombia, o no por lo menos legalmente. Entonces, digamos que allá no hay una diferenciación entre las marcas tradicionales Nike, Adidas, y por ejemplo las marcas colombianas se han convertido en un factor de diferenciación, de entender un estilo de vida y que todo el mundo no se sienta literalmente uniformado. Lo mismo pasa en México. Hay productos colombianos en México que valen más incluso que la ropa de lujo. Yo tengo un emprendimiento que acompañamos mucho que se llama Andrés Pajón, de pronto en Medellín. Ustedes ven que tiene una tienda muy sencilla en la 10, aunque la tienda es muy bonita, pero si ustedes ven en México, en Guadalajara, están al lado de Hugo Boss, están al lado de Louis Vuitton con un flagship espectacular, un nivel de diferenciación. Yo tengo empresas colombianas exportando a 70 países, a Dubái, a Kuwait, a Qatar, a todo el Golfo petrolero, con una propuesta de valor muy diferenciada. Y obviamente marcas buscando esos estilos de vida donde la gente se siente única y conecta con el concepto. Perdón que me tomé mucho el tiempo, pero quería explicar No, porque no, está claro. esa es la clave de lo que estamos buscando en Inex Moda, el tipo de emprendimientos y cómo nosotros podemos generar valor, porque pues finalmente la riqueza está ahí en el mundo, ahí está. Lo que pasa es que hay que atraparla a través de propuestas de valor que sepan capturar. Desde Sectorial construimos mensualmente el índice de riesgo de los servicios financieros, que te servirá para conocer la evolución del desempeño de este sector y sus variables. Para acceder a este contenido, contáctanos a través de www.sectorial.co. Sí, mira que aquí en lo que nos estás compartiendo, pues hay muchos elementos asociados a estrategia en largo plazo que es transversal al sector. Entonces vos hablas de cómo entender el problema de la propuesta de valor, cómo entender que los que han sido productos no diferenciados son los que están perdiendo participación en el mercado, pero el que ha sido diferenciado pues está ganando un tamaño importante en el mercado y ahí es donde se destaca o se genera pues este boom con unas marcas particulares, pero eso incluso termina siendo transversal, probablemente no solo en moda, sino todo el que tenga un nicho que vaya, creo que más evidente en el B2C que incluso en un B2B. Y hay un fenómeno que sé que vos lo manejas muy bien porque lo has estudiado y es, bueno, fuera de eso, entonces a una empresa que también lo hace sostenible. Entonces, en algún momento veíamos en pandemia cómo Philip Morris, que es tabacalera, se metió a hacer farmacéutica, ¿sí? Porque había un poder ahí en datos. Y vimos también una empresa como Kodak, tradicional en todo el mundo pues, de la fotografía, y también se mete
a liderar algunas iniciativas en el mercado farma. De hecho, pues aquí nos acompañan unas personas de Novo Nordisk, de Megalabs, que son unas farmacéuticas bien importantes con una atracción bien relevante en el mercado colombiano. ¿Vos cómo estás viendo eso de la empresa multisectorial o como ese track que se presenta en en los diferentes sectores, una empresa que logra participar en los mismos? ¿Cómo se está dando ese fenómeno? Ve, yo creo que es un fenómeno que se está dando, es un fenómeno que todas las grandes empresas tecnológicas del mundo lo están viviendo y que yo creería que muchas empresas en Colombia lo están viviendo. Yo le llamo, digamos, esa transversalidad o esa intersectorialidad de las propuestas de valor, yo le llamo plataformas de ecosistemas, porque pues finalmente entendimos que el consumidor mora y vive en un ecosistema. Y esa planeación estratégica de ecosistemas, mi única inquietud hoy en día es que el mundo académico no está hablando de planeación a través de ecosistemas. Nos estamos quedando mucho en propuesta de valor y eso está bien, pero no entendemos cómo crear ecosistemas y no veo que esté bajando ni a los emprendedores o a los empresarios más tradicionales. Ahora bien, voy a poner un caso muy particular que todos conocemos aquí, que es Bancolombia. Cuando uno ve el caso de Bancolombia, yo creo que puede ser hoy uno de los paradigmas, pues porque puedo hablar de Amazon, puedo hablar de Alibaba, puedo hablar de muchas cosas, pero cuando uno analiza y obviamente pues desconociendo la estrategia desde adentro, pero queda muy clara la estrategia desde fuera, es que uno se va dando cuenta que están desarrollando ecosistemas. Entonces, qué es un ecosistema? Básicamente es un cuerpo vivo, como un bosque, donde básicamente hay una simbiosis entre cada uno de los actores, es decir, casi como las cadenas tróficas ambientales, pero aplicado al número de los negocios. Explico. Cuando uno ve el caso de Bancolombia, la creación de sus propios botones de pago. O sea, los bancos no crean sus botones de pago. De hecho, los bancos, pues prácticamente todos trabajan a través de PCE, pero uno dice, ¿cuánta plata le puede garantizar el botón de pago de Bancolombia, ese botoncito, donde prácticamente pues, no se pagan comisiones? Puedes con él o evita las comisiones de PCE. Por ejemplo, lo que está haciendo con Nequi. Nequi realmente es un antibanco. O sea, Nequi, cuando vos entendés a Nequi, es prácticamente lo que todos los bancos no desean, y es que se hagan transacciones y que básicamente no pasen por el sistema financiero, sino por otros sistemas que son más flexibles, que pues finalmente después se pueden convertir fintech, pues lo que ellos quieren. O por ejemplo, cuando uno ve que ellos están metiéndose en negocios como las ventas, ellos sacaron una cosa que llamaba 360 compras, 360 negocios, después uno los ve que están metidos en el tema de data, después uno lo ve que están venden datos también y por ejemplo para los clientes corporativos te venden datos. No recuerdo cómo se llaman esas aplicaciones que puedes comprar, pero entonces también empiezan a desarrollar como otro tipo de propuestas de valor asociadas a como a plataformas de contenido, ¿cierto? Cuando vos ves eso, te das dando cuenta que están tratando de formar un ecosistema donde los actores y todas las propuestas de valor puedan interrelacionarse y puedan competir. Y yo creo que ese es el camino para las empresas. Por ejemplo, uno ve que muchas empresas farmacéuticas en los Estados Unidos ya casi que hoy son empresas de investigación genética, incluso más que dedicados a desarrollar medicamentos que los hacen, están desarrollando, se han convertido es como en grandes empresas de genética. Y se los digo porque yo tengo un familiar que trabaja en una empresa muy importante que ustedes de pronto la conocen, que llama Novartis, que ellos son Suiza, son de Suiza, si no estoy mal, pero tienen una sede muy grande en los Estados Unidos, sus centros de investigación están allá, los laboratorios del MIT, y me contaron que el departamento más grande de ellos ya no es el departamento científico de desarrollo de, de, de medicamentos, sino, por ejemplo, de inteligencia artificial, de algoritmos y data. O sea, prácticamente se vuelven empresas de tecnología porque ellos dicen que prácticamente hoy la mayoría de sus invenciones que no han salido a la luz, el 90% está siendo desarrollada por computadores. O
sea, un montón de moléculas de información que tiran datos, incluso prácticamente me contaba de simulaciones de efectos secundarios, que muchos de ellos son simulados y que cuando los van a comprobar y la simulación es un 99% acertada. Es una cosa impresionante. Yo lo veo, por ejemplo, también con el tema de inteligencia artificial. Tengo empresas del sector en paquete completo que hoy han reemplazado muchos diseñadores con inteligencia artificial y la inteligencia se han dedicado a tener unos departamentos en cómo utilizar la inteligencia artificial y los programas que hoy están disponibles en el mercado para adaptarlos y se empiezan a convertir entonces en empresas de fashion tech y otro tipo de servicios que le están ofreciendo a las marcas y empezamos entonces a hablar de la servitización de las propuestas de valor. Entonces, son un montón de conceptos que yo creo que hoy son interesantes. Creo que si uno no sabe navegar, la empresa se puede perder y decir, bueno, ¿y cuál es mi foco? ¿Cierto? ¿Cuál es mi foco en todo eso? Porque nosotros venimos la era del foco. Concéntrese en lo que usted es mejor y todo lo demás tercerícese. O sea, ese foco que nosotros vemos en las juntas directivas sigue así. Y les voy a contar un caso. Y lo cuento y lo hago público porque la empresaria lo hizo público y tiene que ver con Mercedes Campuzano. Cuando empezó la pandemia, ella en plena pandemia dijo, no, yo me tengo que volver una empresa que sea capaz de vender a nivel tecnológico. Yo he sido muy tibia en redes sociales, con influencers, pero nadie está comprando zapatos y me voy a cambiar a vestuario. Entonces, pues lo primero que le dijo la Junta, no, pues que enfoques, es que si usted sabe hacer zapatos de zapatos, porque se va a quebrar. Pues finalmente, menos mal, no le hizo caso a la Junta Directiva, dijo menos mal, porque pues gracias a eso hoy prácticamente el 60% de sus ventas puede ser vestuario y gracias a eso pues tuvo crecimiento en el marco de la pandemia. Entonces son unos paradigmas y es que necesita el consumidor. Es que yo toda la vida he hecho esto, pero hoy hay unos modelos de negocio que son muy impresionantes. Por ejemplo, el caso de GoTrendier. Hoy GoTrendier es una plataforma que vende modelo de economía circular, de upcycling, de ropa. Muchas personas lo utilizan y hoy posiblemente es la vitrina más importante de América Latina en ropa de segunda mano, que es de unas emprendedoras muy interesantes. Entonces, es ese tipo de modelos de negocio, de soluciones donde hoy hay que entender muy bien cuál es mi ecosistema, cómo me muevo en el ecosistema y cómo de alguna manera el valor se genera. O sea, la pregunta es cómo se genera valor y cómo se entrega. ¿Cuál es el delivery del valor? Y yo creo que el producto va a ser subsidiario a la entrega del valor. Y voy a explicar este concepto que yo sé que la gente lo puede entender. Y es que antes yo tenía un producto y yo buscaba los canales para desarrollarlo. Entonces yo desarrollaba o el fármaco o el producto de consumo masivo, la galleta o el textil y yo lo quiero poner en tal plataforma. Yo creo que el paradigma de hoy es cómo puedo innovar en la entrega para responder a una necesidad y tiene que ser el producto subsidiario la entrega de ese valor. Obviamente en el pricing correcto, en el tiempo correcto, con todas las metodologías pues, que conocemos de niveles de servicio pues, al consumidor. Pero yo creo que ese es el paradigma y el problema es que muchas empresas no están preparadas para la solución o para el delivery, pero sí están preparados para el producto financiero. Es decir, si ustedes ven hoy, pues están preparadas para el producto. Por ejemplo, si es un banco de producto financiero, si es un consumo masivo, la galleta, pero no en el delivery. Y aquí es cuando llegan compañías y a través de una innovación de canales, de formatos y de entrega, pues ponen en jaque el negocio como lo conocemos. Pero, mira, ahí ya empezado a tocar muchos elementos que tienen que ver con lo que viene a futuro, ¿cierto? Como el mapa de transformación de este sector. Entonces nos estás apuntando. Se viene un consumidor que es más consciente, por ende es un consumidor más exigente. Se vienen también estrategias desde el competidor, no como el competidor, sino como el aliado. Se vienen elementos de pensar más en una integración vertical, no necesariamente que lo haga la propia empresa, sino que encuentre el aliado con el cual se pueda integrar en ese frente.
compañías todas que cada vez invierten más en tecnología, desarrollo de inteligencia artificial y como combatir una serie de paradigmas que pueden limitar ese desarrollo. Específicamente en el sector en moda, fuera de esos elementos, ¿qué ves que va a pasar de aquí a un par de años? O si lo ves transversal en los sectores, adicional de todo este boom de IA, las empresas cada vez fortaleciendo más sus áreas de tecnología, todo este tema de combatir los paradigmas o esas integraciones verticales a través de aliados. ¿Qué ves que esto adicionalmente para dónde va? Yo creo que voy a decir algo, y es que la inteligencia artificial, sin lugar a dudas, hoy está generando soluciones en la conexión con los clientes, pero yo creo que va a desarrollar los nuevos modelos de negocio, o por lo menos los va a apalancar. La otra cosa que yo estoy viendo es la robotización. Yo siento que, a ver, es un pensamiento muy personal, ¿cierto? Pues es algo que puede que me equivoque o no, pero digamos que siento mucha seguridad en el comentario que va a hacer, y es que todas las cadenas de suministro a nivel mundial por el tema de contaminación van a cambiar. Y yo creo que la mayoría de países, sobre todo los desarrollados, se van a volver productores de servicios, ojo, servicios y productos estratégicos que necesite cada país, o por lo menos van a desarrollar cada vez más las proveedores nearshoring conectados con unas visiones políticas y económicas similares. Y esto obviamente lo estamos viendo con la guerra de China, pero va a haber no solamente la presión la va a hacer la guerra económica de China o la guerra económica que tiene China-India, o cómo se arma un nuevo bloque entre India y los Estados Unidos y Occidente o Europa. Va a trascender eso, y es que hoy digamos que hay un problema de transformación y de control de los desperdicios a nivel del mundo. El problema de los rellenos sanitarios no es un problema de Colombia. El problema de la transformación de los residuos no solo es de Colombia, incluso en los países desarrollados esto es más fehaciente. La industria de la moda es una locura. ¿Por qué? Si uno ve en Europa, casi el 70% de los desechos de la basura son textiles. Esto es una locura. En Colombia, yo vi los últimos datos que tenía el Observatorio de Bogotá Circular, creo que no es el 2 ni el 3%, porque aquí el proceso de upcycling se da de manera muy natural. Si alguien no entiende qué es un proceso de upcycling, pues lo explico y hace la pregunta, pero pues creo que todos sabemos cuáles son los procesos de economía circular y upcycling. Entonces, pero siéntanse libres de preguntar. Entonces, el proceso de upcycling se hace de manera natural en Colombia, más por necesidad que por estrategia, y no tenemos esos problemas. Pero hay un problema brutal de la transformación de los residuos, con unas políticas muy claras. Y es que Filipinas, no se acuerdan cuando estaba Duterte al mando de Filipinas, que cerró, por ejemplo, todo las importaciones de desechos de Canadá. Y eso para Canadá se le convirtió en un problema, que tuvo que poner nuevas plantas para tratar esos desechos tecnológicos. Entonces, hoy los países van a tener que aprender a producir, como en casi todos los países hay industria de reciclaje de plástico, de textiles, va a tener que pasar con la tecnología, va a tener que pasar con los textiles, y esto es un pensamiento eh, que yo creo que se vienen con unas políticas que se están preparando. Creo que la gente no habla mucho de esto, pero siento que hay una posibilidad enorme para desarrollar nuevos modelos de negocio, literalmente modelos de negocio de transformación de desechos en valor van a ser fundamentales para esta industria. Y entendiendo que va a haber mucha producción normalmente local, esa producción para que sea eficiente tendrá que ser robotizada. Y yo creo que si bien la inteligencia artificial es muy importante, yo creo que la inteligencia artificial conectada al poder de la robotización, porque es que los robots de nosotros son todavía muy torpes, les faltaba inteligencia, son unos esqueletos que hacen, si se programan lo que sea, pero no son capaces de tomar decisiones, o todavía les falta las capacidades para tomar decisiones en segundos, por ejemplo, para cocinar de mejor manera, que hoy ya cocinan. En el caso de las confecciones, para confeccionar, que es casi imitar labores artesanales manuales, que son súper difíciles de imitar, pero que cada vez
son más cercanas. Entonces yo creo que va a haber una fusión muy grande entre el software, que es inteligencia artificial, y el hardware, que es todo lo que conocemos en el mundo material, que no hemos visto, que no nos imaginamos y que yo creo que va a ser una cosa brutalmente disruptiva. Yo sí creo que vamos a ver muchos como humanoides, droides o como les queramos llevar tipo Star Wars. Creo que van a haber unas máquinas totalmente automatizadas y creo que esto se van a crear otros modelos de negocio. Esta es mi perspectiva del futuro, donde hay que entretener a la gente, porque posiblemente mucha gente no va a tener trabajo, y es una realidad, ¿cierto? Y esto seguramente va a generar un caos político, social, y es que hacer con todo ese talento. Entra otra etapa, voy a decir algo muy loco, aquí estamos haciendo futuro, eh, pero es como una visión muy ética de la sociedad donde venga y entonces devolverle el valor a las artes y esto va a tener unas consecuencias de algo que se llama propósito y el uso de las drogas que creo que se va a complejizar entre unas cosas que ya ha vivido la humanidad. No sé, por ejemplo, uno ve en los 80 en los 90 la crisis del alcohol en los pueblos mineros de los Estados Unidos o en los pueblos manufactureros cuando se llevaron toda la producción en los 90 para China, la gente borracha sin saber qué hacer, tomando en casinos, y yo creo que eso se va a ver una escala enorme en los próximos 15 años cuando se conecte el mundo nano, la inteligencia artificial y el mundo del hardware y la robótica avanzada se conecten, va a ser pues un tema muy complejo. Sí, mira que hay unos temas también que, o sea, que esa transformación de los sectores, esta tendencia hacia donde van, entonces ponen de presentes, y entonces vamos a necesitar una renta universal, porque puede generar un problema social, sí, o sea, el trabajo que termina siendo desplazado y que inmediatamente no tiene el upskilling o el reskilling para volverse a insertar a un cargo mucho más especializado, entonces son trabajos que de cierta forma te quedan entre comillas sobrando, entonces si esas personas necesitan una renta universal para que no se te convierta un problema social, lo que pasó pues en todo el tema con el boom pues de consumo de alcohol en medio de una revolución industrial, lo que le pasó también pues con el abuso de sustancias como el opio. Mm, Pero esta pregunta nos la comparte Pablo y es muy bacano porque Pablo es una persona que hoy está haciendo su pregrado y que hoy pues también el diplomado. Y Pablo nos pregunta, eh, ¿cuál es el factor determinante para mantenerse en la vanguardia de innovación en un sector tan dinámico como es moda? O sea, ¿cuáles son esos drivers para mantener esa vanguardia de innovación? Y yo cuento una infidencia de ustedes que a mí me llama mucho la atención. Ustedes lo que hacen es que ustedes no, a nivel global no solamente participan en ferias de moda, ustedes participan en ferias tech en otras partes del mundo. Entonces yo no sé si por ahí va el tema para que nos compartas la visión. Sí, yo creo que varias cosas. Uno, intimidad con el consumidor, consumer simplicity. Yo creo que uno nunca dar por sentado que se conoce el consumidor y yo creo que uno de los drivers importantes es entender la psicología de consumo, entender que nosotros somos seres almáticos, que hay una psicología detrás y que por más que la gente piense que el consumo es aleatorio, siempre hay una explicación de por qué el hombre se comporta como se comporta dentro de un ecosistema. Entonces, como literalmente tener, lo voy a explicar así, es, si usted es un científico que estudia las ballenas, usted literalmente tiene que estudiar, perdón por lo que voy a decir, no quiero ser grosero, el excremento de las ballenas, lo que comen, por qué interactúan, todos los días estarse preguntando por qué esta decisión de compra, por qué no este color, por qué este modelo de negocio, qué cree en la mente de este consumidor. Y son cosas que literalmente nos tienen que devolver como a la época del asombro filosófico, cuando casi que se estudiaban los humores, o se estudiaba el carácter, las decisiones de consumo. Ese consumer centric sería una obsesión, porque sin eso va a ser muy difícil que alguien se mantenga en la innovación. Dos, yo creo que es una comprensión de lo general a lo particular, es lo que decía Alejo. Nosotros, por ejemplo, estamos conectados con todas las tendencias de los factores pesteles que pueden afectar a una industria.
y con todos los ejes transversales que pueden, perdón, y con todos los ejes tecnológicos transversales que pueden afectar una industria. ¿Por qué? Porque una disrupción en una industria normalmente se lleva a otra industria. Les pongo un ejemplo muy claro para que me entiendan esto de estar estudiando, no se enfoquen solo en su industria. Es que hay, yo estoy en la industria de fármacos, yo estoy en la industria del sector textil, entonces mi foco es cómo aplico la impresión 3D en la industria de construcción o la impresión 3D para imprimir fármacos. No, trasciendan esa visión, porque hay unas soluciones en otras industrias que realmente se pueden replicar en la industria donde ustedes están y conozcan la base de la tecnología como en su idea más pura. Les voy a poner un ejemplo con esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, eh, muchas de las personas que nosotros conocimos en una feria que se llama el CES de Las Vegas, que trabajaban, por ejemplo, con impresión 3D, muchos de sus problemas eran ambientales, ¿cierto? Eran como ellos de alguna manera podrían convertir todos esos productos, todos esos residuos en nuevos materiales y cómo utilizar la impresión 3D para que la impresión 3D fuera un problema, fue una solución al tema de sostenibilidad. Y ellos, por ejemplo, se encontraron una alianza muy simpática con Adidas, porque Adidas, uno de los grandes problemas que ellos tenían eran las suelas. Y es que en Europa no se hacen muchas suelas, pero hay mucho material, por ejemplo, plásticos, polímeros con los cuales se pueden desarrollar suelas. Entonces, cuando Adidas empieza a entender, por ejemplo, en Alemania, cuál era la intención guiada que tenía la impresión 3D, o sea, cómo los proveedores de este tipo de productos querían utilizarlo y que había una discusión grande si entre material virgen o no virgen y cómo utilizar realmente materiales que están existentes, ellos se dieron cuenta que también tenían un problema muy grande de calzado y pudieron conectar todas esas soluciones para, para llevarlo adelante. Entonces, estar muy pendiente de las tecnologías en su estado natural, yo diría, ¿cierto? Incluso les voy a contar otra historia. Nosotros, el tema ambiental, hemos, hemos sido muy inquietos y nosotros en el sector tenemos un problema de espacio en Medellín muy grande. Teníamos un problema con la recirculación del agua, que normalmente se hacen con procesos, por ejemplo, de ósmosis inversa, que son muy costosos. Y una vez estábamos en una feria de medio ambiente y encontramos en Noruega unos filtros que no eran poliméricos como los de Siemens y otros filtros, sino cerámicos, eran nanofiltros que en Noruega y en Suecia los utilizaban para filtrar el aire. ¿Por qué? Porque allá prácticamente se quema mucha de la basura y tienen que devolver el aire limpio. Obviamente, imaginen filtrar el aire, ese calor, un filtro polimérico se derrite, pero también se utilizaban en la industria farmacéutica para esterilizar el agua pues, con un grado de pureza brutal, una cosa de locos. Y nosotros pensamos, ve, ¿será que este filtro nosotros lo podemos traer a Colombia, utilizarlo para filtrar el agua y tener reusos del agua del 95-99%? No fue hecho para filtrar agua de la industria textil, fue hecho para filtrar aire. Entonces hablamos con una persona que conocía mucho el tema y dijimos, vení, vamos a hacer pruebas. Y terminamos haciendo pruebas. Pues de ese filtro terminó eso en Fundación EPM incluso, porque es capaz de filtrar pues coliformes, un montón de cosas, y ese filtro varias empresas del sector lo tienen y casi que son capaces de filtrar el 95% del agua y obviamente hay un 5% de lodos, pero es el tipo de cosas que uno tiene que tener la mente muy abierta de cómo las tecnologías se pueden aplicar. Y yo diría que lo tercero es sí o sí tener una inquietud muy grande por la marca, por las marcas, por los estilos de vida y
y un poco muy grande en el delivery y la servitización de los productos y servicios, porque yo creo que eso es lo único que va a marcar la diferencia en el futuro. No sé si, perdón si me demoré mucho, pero yo creo que ojalá que sirva No, esta respuesta, porque yo también lo pienso todos los días. O sea, la pregunta que me hicieron, ¿cómo estamos vigentes? Lo pensamos todos los días. pero, con todo lo que nos has contado en este rato que hemos conversado, uno luego se hace la pregunta y ocurre normalmente dos cosas. Cuando uno ve tanta información, tantas cosas hacia dónde vamos, o se abruma o empieza a identificar una serie de oportunidades que puedan incluso pues acelerar el negocio, el trayecto, la sostenibilidad de la empresa. Si te gustó este episodio, compártelo y conéctate con nuestro próximo capítulo donde presentaremos la visión de 1200 CEOs sobre los próximos 12 y 36 meses para sus empresas, que te puede ser de gran ayuda para encontrar el norte en tu organización.